continuer de danser. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este último programa de la temporada 10 de Cinemático. Les saluda con muchísimo gusto su anfitrión Eric Arenas y bueno, esta ocasión para cerrar nuestra temporada número 10 tenemos a una invitada muy especial, una querida amiga, profesora investigadora, la doctora Gloria Rodríguez. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, Eric, muchas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí en tu programa. Gracias, doctora, qué bueno que nos pudo acompañar. Y bueno, amigos, pues la doctora Gloria, les comento, ella es profesora investigadora adscrita al Departamento de Diseño Gráfico en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Ella es experta en la narrativa audiovisual, tiene muchísima experiencia en el campo de la radio y la televisión, en la realización del multimedia y por supuesto, en la realización de guión. Doctora, usted tiene muchísima experiencia en todos estos rubros. De usted, bueno, muchísimos dentro de la universidad hemos aprendido. Y bueno, es un placer que esté aquí con nosotros. No, al contrario, un placer conversar sobre estas temáticas de la narrativa audiovisual. Efectivamente, pues bueno, más de 30 años de trabajo en esos ámbitos, ¿verdad? Desde la perspectiva de la televisión, del cine, de pues las nuevas narrativas multimedia que nos agarraron a partir del año 2000 con fuerza, ¿no? Claro. Y últimamente pues estoy inmiscuida con el programa de diseño digital de medios interactivos, que uno de sus ramas de trabajo es la cuestión de la producción en videojuego, y bueno, pues ahí me invitaron a participar en la narrativa que tiene que ver con el videojuego, ¿no? Claro. Uno de los diversificaciones de alguna manera del cine, que es el medio matricial de todo esto, ¿no? Que están emparentados, la narrativa de los videojuegos con la narrativa del cine. Claro. Pero antes de entrar en materia, doctora, yo le quiero preguntar, ¿cómo nace su gusto por el cine? Más o menos, ¿en qué momento de su vida dice, a mí me gusta esta cuestión del cine en el ámbito de la imagen, de la narrativa, del guión? Pues bueno, siempre me gustó la cinematografía como algo para disfrutar, ¿verdad? En los tiempos de ocio, pero prácticamente ya en los estudios de la carrera de comunicación es una de las áreas que me interesa, ¿no? El trabajo de la imagen, la estructura de la propia narrativa, cómo se involucra o se mezcla con el audio, con la música. Claro. Entonces empieza a haber toda una secuencia de buscar la visualización de películas de lo que hoy se conoce como el cine clásico, que en aquellos tiempos pues todavía no se le tipificaba de esa manera en los años 80, pero sí ya pues había una gran atracción a la visualización de todas estas películas de la primera etapa de Charles Chaplin, algunas cosas de Méliès, ver un tanto la parte de la historia de la cinematografía, ¿no? que me llamaba mucho la atención, cómo se van produciendo estos aparatos técnicamente para Claro. construir y proyectar la imagen, ¿no? Entonces, pues viene prácticamente muy radical desde los estudios de la licenciatura en comunicación, ¿no? Que es necesario conocer, por lo menos en lo general, la cuestión cinematográfica, Claro. para tener un conocimiento amplio, ¿no? Sobre todo en el medio de la comunicación. Sí, porque la comunicación, como ciencia de la comunicación, pues tiene muchas aristas de trabajo, desde ver publicidad, ver la parte de prensa, ver la parte de la mercadotecnia misma, del cine, de la televisión, de la radio, de todos los medios impresos, en ese momento que me tocó a mí abordar en los estudios de licenciatura, ¿no? Entonces, Claro. Luego está la comunicación organizacional, la comunicación educativa, todas estas variantes en ese sentido, el cine propiamente. Entonces, como ciencia de la comunicación es muy amplio su campo de observación, ¿no? Y de trabajo. Y entonces no puede uno abarcar todos esos campos, desde Claro. luego, ¿verdad? Entonces, pues hay como apetencias personales, cuestiones atractivas sobre algunas cuestiones en particular. Yo trabajé en los primeros inicios después de mis estudios, un poco en la radio, un poco en la prensa, un poco en la televisión, y bueno, de alguna manera te vas decantando por áreas en especial. La prensa escrita nunca fue mi fuerte, no que no pudiera hacerla, sino que no me llamaba tanto la atención, aun cuando allí en sus inicios estuve algún tiempito, unos meses trabajando con lo que era el periódico Universal aquí en Ciudad Juárez, Okay. Que luego pasó a ser el espacio donde estaba el norte, ¿no? Claro, pero entonces siempre usted tuvo un gusto mayor por la imagen. Por la imagen, por el trabajo audiovisual. Bien. Ahora, dentro del cine, los personajes, los protagonistas de la narrativa son
aquellos que manejan la historia, que llevan de la mano la historia. Esos personajes son muy importantes en el tema que usted nos va a ayudar a entender más adelante en el siguiente segmento, que es el personaje en el videojuego. Pero antes de pasar en ese rubro, yo le quiero preguntar, ¿tiene algún actor o actriz favorita en alguna película en especial que le haya impactado tanto la manera en cómo ese personaje desarrolla su entorno y se desarrolla a sí mismo para finalizar X o Y narrativa? Es muy difícil cuando eres apasionado de este mundo tener algo así muy específico, pero pues me gusta mucho y siempre retomo estas historias de los primeros años de la cinematografía, cuando actúa Ingrid Bergman, cuando actúa Greta Garbo, no sé, de alguna manera me hacen bromas, pero yo siempre recurro a los grandes clásicos. Para tienen una emoción muy particular, ¿no? Claro. Estos primeros años en que la cinematografía empieza a cimentar cosas, ¿no? Entonces, bueno, luego ya en el mundo más cercano me gusta mucho la actuación que hace Meryl Streep en su trabajo, ¿no? Bueno, eso nos consta que siempre, cada vez que hay una entrega de Oscar y hay una animación de Meryl Streep, ahí está la doctora. Pero en realidad por todo su arte de lo que era el cine independiente, ¿no? No tanto esta postura comercial hollywoodense, sino todo el trabajo que ella hizo como actriz con el gran dominio que tiene de su arte, pero además situada en un ámbito menos comercial. Luego ya, claro, pues yo creo que la misma industria la rebasó y tuvo que llegar a los grandes escenarios comerciales de esta forma, pero su trabajo en el mundo independiente es muy memorable, ¿no? Y muy admirable. Sí, también, claro. ¿no? ¿Y de director o directora tiene un gusto en específico? No, porque por ahí me decanto tanto por una narrativa de temas cómicos como de temas dramáticos, como no directamente en cuanto a dirección de cine. Más que nada en el género, entonces. Sí, más basado en el género. Igual me gustan algunas producciones de Scorsese, como me gustan algunas producciones hasta de María Novaro aquí en México, claro, que ha abandonado la producción grandemente, ¿no? Entonces, por supuesto. No, desde la perspectiva del director no, porque más bien el género como tal me llama más la atención. Que el género también es importante en el tema de los videojuegos, que ahorita también nos va a usted a ayudar a entender eso. Y esta ocasión, para cerrar con broche de oro nuestra 10ª temporada, nos acompaña la doctora Gloria Rodríguez, a quien pues les hemos platicado en un principio, tiene muchísima experiencia en todo el ramo de la narrativa audiovisual. Y doctora, vamos a entrar inmediatamente, porque se acaba el tiempo, en la materia. La narrativa de videojuegos podemos considerarla contra o cercana a la narrativa cinematográfica. ¿Qué toma cada una de ellas? ¿De quién? ¿Se alimenta una de la otra? ¿O de qué manera se comparten ellos estos elementos? Pues bueno, hay que recordar que el cine como medio matricial fue heredando muchos de esos elementos a la televisión, que es el que lo continúa, y luego al video, hasta llegar a esta parte del videojuego. La televisión sabemos que toma del cine toda esta cuestión de la estructura audiovisual, pero especifica la cuestión de los planos cercanos, ¿no? Los matiza mayormente porque la televisión es un aparato cercano a la persona, ¿no? Entonces, dejamos mucho los planos abiertos de lado para acercarnos al aparato, contrario a lo que hace el cine, que es exponencial, que en la pantalla por su dimensión nos permite ser muy panorámico, ¿no? Entonces, los planos del cine son en su mayoría planos abiertos. Entonces, la televisión también recoge mucho esta parte del diálogo, ¿no? La televisión es dialógica porque requiere esa cercanía de conversación con la audiencia, ¿no? Con el receptor que la ve en ese momento. Estas características migran al video. El video se plantea más como un medio más cercano a la gente común por la cuestión de la evolución de las cámaras, de los aparatos reproductores. Entonces el video empieza a ser más casero en sí, ¿no? ¿Qué sucede con el videojuego como tal? Esa cercanía con la audiencia o con el usuario, con el jugador, le da especificidades que de alguna manera sirven también para las cuestiones comerciales, no solo para la narrativa. Claro. Entonces, ¿qué se lleva el videojuego? Pues esta cercanía con el aparato, pero además con la evolución de la interactividad se lleva más hacia otras sensorialidades con el cuerpo, porque ya tocamos los botones de las palancas y de todos estos controles
para manejar la narrativa, ¿no? Para trabajar también uno como jugador con ella. Claro. Entonces, esto le da especificidades al videojuego como tal. Pero además, hay una cuestión que rescata mucho el videojuego de lo que es este género de las series televisivas, que narrativamente vamos contando en segmentos una historia. Y la necesidad que tiene, a diferencia de una película, es narrar una trama en específica en cada capítulo, ¿no? Aun cuando se tiene una trama general que va a irse trabajando o estirando desde el primer capítulo, claro, hasta el último. Entonces, el videojuego se acerca más al usuario. Se acerca más al usuario. Hablábamos en el primer segmento acerca del protagonista en el cine. El videojuego tiene un protagonista, pero al mismo tiempo es el usuario el protagonista, porque claro, es él mismo el que va guiando a este otro que está inmerso en la narrativa. Exactamente, y a final de cuentas, a través de estos seriales, de estos capítulos, el protagonista, el usuario, es quien le va dando vida, le va dando forma y le va dando dirección. Pero ¿en qué momento puede acabar esto? Los videojuegos hoy en día no tienen fin. No, parece ser que no tienen fin. Es una narrativa muy compleja. Se le conoce como, el título que se le da a esta narrativa es la retronarratividad. Es decir, una narrativa proposicional que hace el diseñador del juego, el otro también lo diseña, el diseñador, también lo estipula el diseñador, claro, pero te da una libertad de manejo que es la propia interactividad. O sea, te da opciones para que tú trabajes la narrativa y decidas en qué momento vas por cada una, lo que Arset llama la narrativa ergódica, ¿no? que la analiza desde el punto de vista del hipertexto, pero que al final de cuentas las narrativas tienen esa misma función. Tú como usuario o como manejador de esa narrativa determinas por qué momento ir y en qué momento terminar, regresar. Le llama retronarratividad porque regresas a la narrativa inicial y comienzas nuevamente la historia, ¿no? Entonces, ¿por qué se parece a la narrativa del serial de televisión? Porque te permite manejar más subtramas que lo que te deja el cine. Claro. Entonces, es lo que te da la narrativa del serial, tener una subtrama en cada capítulo distinta. Eso es lo que es el videojuego, pero puede ser tan extenso como... Eso por un lado, y luego está la complejidad de las mecánicas de juego, que pues se trata de evitar que termines rápido, sí, por ¿no? supuesto, Pues se trata para que el usuario esté anclado al material constantemente. Sí, yo recuerdo los videojuegos finales de los 80, principios de los 90, que en 2-3 horas podíamos tener el término del mismo, ¿no? Porque era la capacidad que el videojuego daba. Y conforme fue avanzando de 8 bits a 16 bits a 64 bits, comenzamos a ver un desarrollo en cuanto a aspectos ya muy cinemáticos, a unas cuestiones ya muy cinematográficas, hasta que llegamos al punto donde las consolas más modernas ya nos permiten observar momentos muy cinematográficos de nuestros personajes. Ahí comienzan entonces a prestarse unos de otros. Claro, esta influencia de la visualización cinematográfica que entra al videojuego más por la parte de la narrativa cinematográfica, porque estábamos situados en los géneros narrativos que eran más de mecánicas, más de reacción física ante el juego. Era como teníamos el Pac-Man y claro, el Pong y todos estos juegos iniciales, ¿verdad? Retros que le decimos hoy en día, ¿no? Así como el cine clásico, estos retros, abandonan un poco esta parte a raíz precisamente, como dices tú, de esa capacidad tecnológica de tener más resistencia en los procesos de la computadora, a llegar al momento de crear sus propias consolas de trabajo, ¿no? Claro. Alejarse de esto. Y ahorita los juegos de rol, pues con lo que tienen apoyo en el internet, con el ancho de banda, pues han avanzado a otras dimensiones de estos juegos de rol, pero con otros jugadores a nivel mundial, ¿no? Sí, en línea, o sea, que son ya otros niveles en el juego. Como dices tú, no terminas el juego en meses, ¿verdad? Porque los mismos diseñadores van generando nuevos capítulos a estas historias, claro, y la opción de multijugador pues también le da una gama muy amplia, ¿no? Doctor, usted trae ahí unos materiales que yo veo que son curiosamente, ya no sé si la palabra sería adaptación, creo que es, bueno, la adaptación podría tomarse... Pues era como el término que usábamos en antaño, ¿verdad? Claro, sí, pero que ha salido de un videojuego y se ha llevado al cine. Al cine.
¿Le parece si comentamos Sí, esos? porque luego ya la memoria me falla y de memoria no me acuerdo, entonces ya por eso ya me los traje. Tiene por ahí... En realidad son esas experiencias donde el videojuego ha migrado al cine. Claro. Si bien el videojuego ha tomado la narrativa del audiovisual, ahora tenemos estas experiencias donde ese videojuego migró para allá. ¿Y cómo lo migramos? Curiosamente, ¿no? También en la literatura migra el texto a una adaptación cinematográfica, claro. Que es una cuestión muy clásica, pero acá es al revés. Aquí tenemos un videojuego que se gesta en distintos momentos y luego termina como un texto cinematográfico. Doctora, regresamos al tema que es... Claro, este tema da para muchísimo, pero luego. Intentaremos responder algunas cuestiones, y hablábamos de los videojuegos que han ido al cine, y usted trae 4 ejemplos. Y lo hemos estado diciendo, cómo bajó la narrativa del cine al videojuego, qué características conservó y qué impacto tuvo. Y luego entonces hablamos ahora de que se devuelve, ¿verdad? Cómo la narrativa del videojuego va para allá hacia el cine. Lo que yo creo que sí, en este caso, por decir, es una película de un videojuego muy famoso. Muy famoso, ¿no? Que llegó hasta 5 versiones. Que yo creo que yo creo que el personaje se ha respetado de una manera tanto del videojuego como lo que se ha llevado a la película. ¿Cuál es la gran complejidad? Regresar esta narrativa al cine implica quitarle todas esas subtramas que la narrativa del videojuego plantea. O sea, para que el videojuego sea muy exponencial tiene que tener muchas subtramas para enriquecer y tener salidas de jugabilidad, ¿no? Claro. ¿Qué pasa para hacerlo una película? Hay que quitarle toda esa narrativa, toda esa retronarrativa que te planteas y quedarte con la línea central de trabajo. Y quizás un par de 2 o 3 de las subtramas, como lo hace una película naturalmente, claro. ¿verdad? Entonces hay que regresar de esa manera. Y yo creo que estos son de los ejemplos más logrados que hay en regresar el videojuego a una narrativa de cine. ¿No? Los expertos en ese videojuego, por ejemplo, seguramente al ver que se removieron todas estas características propias del videojuego, pues no les ha de haber gustado mucho, pero sucede igual, es la experiencia que tienen aquellos que han leído un libro y que ven la adaptación cinematográfica y dicen, es que el libro es mejor que la película. Sin embargo, han sido exitosas. Ahí está otra película Sucede más. lo mismo, estamos hablando de una industria que genera más de $300 millones al año, entonces desde luego que hay una atracción, claro. Y un enamoramiento con los personajes, ¿no? Este atractivo que tiene de característica la narrativa audiovisual, que lo que logra es ese clic con su audiencia. Entonces es muy complicado un videojuego también migrarlo a una película para que conserve esos elementos importantes de la trama, ¿no? Entonces, pues estos son como los considerados mejor logrados de alguna manera, sí, ¿no? Está el caso, este videojuego no tenía propiamente era un juego de rol, uno escogía un personaje y bueno, era muy violento porque peleaba uno con otro hasta alcanzar una meta específica dentro de un torneo. Por supuesto que la adaptación cinematográfica necesitaba una línea narrativa. Pues sí, te tiene que resolver la trama. Tú sabes que tienes que llegar al clímax de la historia, ese nudo, y resolverlo, ¿no? Claro. Y la narrativa del videojuego suele dejarte mucho tiempo jugando para llegar al final, ¿no? Y incluso con finales a selección, tú decides con cuál te quedas, ¿verdad? Claro. El cine empezó a hacer un poquito este juego de la interactividad y plantearte unos 3 finales alternativos que siempre le han dejado a uno así como mal sabor de boca, ¿no? Porque dice uno, yo veo una película para que me la platiques toda de principio a fin, ¿verdad? Por supuesto. No me dejes la narrativa abierta porque se sufre, ¿no? El mismo final abierto hace un guiño a este tipo a este tipo de producto, del producto de la narrativa. Y bueno, pues son como los ejemplos más, pues Assassin's Creed cinematográficamente tuvo un impacto muy grande, claro, aunque muchos jugadores dicen, no me gustó, pero conserva mucho de la esencia de la narrativa del videojuego. Yo creo que este videojuego sí puede considerarse muy cinematográfico. Muy cinematográfico. De hecho, el trabajo de la imagen es muy cinematográfico. Muy cinematográfico, y considero yo, a pesar de que tiene muy buenos actores, la película, la versión cinematográfica, está ahí Michael Fassbender, entre otros, y necesario totalmente haberla llevado al cine, porque ya el mismo videojuego era la trama completa, era la saga completa, porque creo que son varios los videojuegos. Yo llegué a jugar uno hace muchos años, pero me impresionó la manera en cómo es este mundo tan abierto
y el protagonista, que era uno, moviendo a este personaje, podía entablar una serie de situaciones y circunstancias con el resto de los que componían este gran universo. Y yo cuando supe que se iba a llevar a cabo una adaptación cinematográfica lo vi totalmente innecesario. Pero bueno, es la industria. Sí, la industria lo plantea no dejar ni un nicho sin alcanzar, ¿no? La Claro. industria audiovisual tan emparentada con el cómic como con estilos narrativos multimedia en la web, ¿no? A través de los sitios web. Entonces la industria trata de no dejar nicho de mercado económicamente hablando, explotar toda la mercadotecnia hasta donde se puede. Desde luego que hay grandes triunfos como grandes fracasos, ¿verdad? Claro. En la industria siempre sucede esto, incluyendo la televisión, ¿no? Hay programas de televisión que surgen a raíz de películas, que lo vemos mucho hoy en día, o a raíz de propias historias cinematográficas o de propias historias de videojuegos. O sea, Claro. se miran completamente todas las pantallas unas a otras, ¿no? Claro. No hablemos de esta exponencialidad que tiene ahora el videojuego en los celulares y en las tabletas. Bueno, y ese es otro, es otro tema que nos llevaría más tiempo, pero que sí sería interesante porque también la experiencia cinematográfica ya muchísimas personas no la viven frente a una pantalla, la viven frente a una pequeña pantallita de celular, que yo no puedo entender cómo hay gente que lo hace, porque el cine está hecho para disfrutarlo en una gran pantalla, ¿no? Es grandilocuente. Usted decía que el cine maneja aspectos muy abiertos, la narrativa audiovisual, el lenguaje audiovisual es muy abierto. ¿Cómo podemos reducirlo? El sonido, ¿no? El sonido que el cine, incluso estas experiencias sensoriales a distintas bocinas, etcétera. ¿Cómo lo mandas a un celular? A un celular, pero bueno, así hay gente que lo disfruta a través de Netflix o demás. Y bueno, trae otra película que estábamos viendo por aquí. ¿Dónde la dejé? Esta película que ya te dije que a mí Adam Sandler no me gusta, pero como actor. Es buen actor bajo la dirección de un buen... Uno podría decir que como película, ay Diositos, ¿verdad? Es una película muy, muy simple. Muy básica. Pero en realidad lo interesante de esta película es cómo traspasan todas estas características del videojuego al cine, como el Pac-Man es una bola enorme donde se defiende en lo contrario de lo que sucede en el videojuego, Okay. ¿no? Entonces, los fantasmas son unos vehículos, que cada uno tiene un color de los fantasmitas, las calles de la ciudad son como los laberintos del videojuego, o sea, cómo traspasan toda esa característica de la narrativa de ese videojuego a la película. Y bueno, lo hacen con Kong y con otros de los videojuegos, claro. Arcades de... Ya ahora, como dices tú, bueno, los retro, ¿verdad? Sí, pero sí. rescatan todos estos elementos de una manera muy interesante que le dan vida a la película como tal, contraponiendo lo que el videojuego traía, ¿no? Como el Pac-Man se come a su creador, pues, suceden una serie de cosas jocosas ahí. Hay una película que antecede Pixels, que creo que es de Disney, que es Ralph el Demoledor, que es en animación. No tenemos ningún tipo de personaje de carne y hueso, es animación, pero es precisamente la forma en cómo estos personajes de videojuegos interactúan dentro de un ámbito cinematográfico. Creo que ya está por salir la segunda parte. Me recuerda un poquito, porque Pixels yo no la he visto, pero hasta donde conocí por los trailers, pues sí, es esta interacción entre los seres humanos y estos grandes personajes del videojuego. Y además la parte sonora, que es muy interesante, ¿no? Cómo rescatan este sonido clásico del Pac-Man, que es muy clásico en las maquinitas. Que ya se quedó en el inconsciente, ¿no? Colectivo, ya es algo que todo el mundo conoce. Pues eso nada más son 4 ejemplos, doctora, como muestras de cómo el videojuego ha migrado al cine, así como el de la literatura ha migrado al cine, como del cómic ha migrado al cine, o todas estas relaciones que tienen estos distintos medios. ¿Usted qué porvenir ve en la relación del cine y el videojuego? ¿Cree que se va a mantener esta relación tal y como pues, se ha dado en los últimos 15 años de adaptaciones simples? ¿O usted considera que más adelante pudiéramos llegar a otro tipo de experiencia sensorial? Pues la problemática son los costos de producción en todos los medios audiovisuales. Hemos tratado con estas salas sensoriales en cine y si te fijas no se producen muchísimas películas en ese sentido, que te soplen y te avienten agua y todas esas cuestiones por lo costosas que son, ¿no? Claro. Entonces no se puede producir tan fácilmente todo el cine a ese nivel. Más bien creo que lo que nos ha demostrado la historia es que vamos haciendo nichos de mercado para cada estilo de producto.
así como lo tenemos en los propios géneros, pues bueno, también estas tecnologías te limitan nichos de mercado y te limitan gustos, y no hay límites en ese sentido, porque habrá tantos estilos como humanos en la Tierra, ¿no? Claro. Lo que me gusta a mí no te gusta a ti, etcétera, ¿no? Entonces, por eso decíamos, esto de los celulares, pues a mí no me gusta, pero hay una cantidad de gente que lo disfruta mucho. Incluso la narrativa del videojuego para las tabletas y los celulares son muy mecánicas, ¿no? No son juegos de rol realmente, no son juegos de historia, sino de mecánica, o sea, de estrategia, como el Tetris o el propio Pac-Man, ¿verdad? Estar picando botones, estar picando elementos para reaccionar. Y sobre todo ese tipo de videojuegos se usa en tiempos cortos. No lo vemos mucho aquí en Ciudad Juárez, pero las ciudades que tienen metro, la gente va jugando en el metro en sus traslados, ¿verdad? Va jugando. Aprovecha esos tiempos, ¿no? Entonces están diseñados para ese tipo de usuario, ¿no? Claro. Usuario que esté en espera en una sala al médico, en un parque, etcétera, que en 20 minutos va a ponerse a jugar y que no pasa nada si pierde el juego y reempieza, ¿no? Claro, o que se queda guardado en la nube para que ellos puedan continuar tiempo después y continúen, ¿no? Con esta aventura. Esas ansiedades que te da la consola, si suben los niveles o no los niveles, en este tipo de pantallas se reduce. Porque no pasa nada si reempiezas, o sea, es para que te entretengas en este lapso de tiempo, ¿no? Pues definitivamente por cuestiones de tecnología, seguramente los nichos de mercado, como usted dice, van a seguir intentando cubrirse tanto por parte de los videojuegos como por parte de la industria cinematográfica, y cada uno de estos lenguajes va a desarrollar, por supuesto, otro tipo de experiencias. Está el caso de lo que hizo Emmanuel Lubezki con Alejandro González Iñárritu, que es una experiencia cinematográfica sensorial, que estuvo en Cannes y que ahorita está en la Ciudad de México. Creo que es Carne y Arena, es una experiencia que tiene que ver con la relación de los migrantes en el cruce en el desierto. Y bueno, en cuanto a videojuegos, pues sabemos que hay muchos que ya utilizan estos cascos con los celulares para poder estar inmersos en un mundo en tercera dimensión. Pues la verdad es que la interactividad es lo que apuestan todos los medios audiovisuales a ir acrecentando. Claro. En cuanto se tengan estas posibilidades siempre tecnológicas y de capital, pues vas sobre ese terreno. Yo creo que ese es en el área donde más va a desarrollarse el cine, más va a desarrollarse el videojuego. Claro. ¿No? Y mientras pues van a estar cubriendo estas partes de la industria, y pues seguramente vamos a seguir viendo muchísimas adaptaciones de videojuego a cine o viceversa. Y bueno, doctora, pues se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecerle que haya estado aquí con nosotros y pues que no sea la última vez, por favor. No, al contrario, Eric, encantada de venir, de conversar con la audiencia de UACJ TV sobre estas temáticas que son al día, ¿no? Pues consumimos cine, televisión, video y videojuego diariamente. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y bueno, amigos, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado a través de estas 13 emisiones de Cinemático. Se acaba la temporada 10 y esperemos que haya una temporada 11, porque hay mucho cine, hay muchísimos creadores en la localidad y hay muchísimos expertos dentro de nuestra universidad que quieren venir aquí a compartir su conocimiento con todos ustedes. No olviden estar al tanto de las redes sociales y escribirnos al correo que aparece aquí en pantalla para que nos envíen sus comentarios o sugerencias. Mi nombre es Eric Arenas y nos vemos hasta la próxima. Continuez de danser.